cuarta clase, nuestra clase antes de la evaluación parcial. Y me gustaría un poco con ustedes hacer la línea de tiempo de lo que hicimos hasta ahora. Ya hablamos inicialmente de lo que es investigación. Hablamos que para hacer una investigación necesitamos un tema. Elegimos un tema, ustedes como equipos. Ahí se une Jaime. Buen día, Jaime. Es- Ustedes eligieron un tema, a partir de ese tema surge un título que ustedes estuvieron trabajando ya con sus grupos respectivos y ese título les llevó a pensar qué ustedes quieren saber de ese tema. Y de esas preguntas surge una pregunta general que después se convierte en un objetivo general y preguntas más específicas que se convierten en preguntas en objetivos específicos después. Ese fue el proceso que ustedes estuvieron realizando en lo que es la parte de eh, la primera etapa, lo que hicimos de manera presencial. Hablamos también de tipos de hipótesis. Quiero proyectarles algo, pero no sé cómo quitarle el sonido a, a mi, a mi tablet. Entonces, voy a pedirles un ratito nomás que silencien los micrófonos y voy a ver si es que puedo proyectarles como un resumen que yo preparé. Voy a ver si me uno y no causa un estrés de ruido. Un ratito. Solo para tratar de compartir esta línea de tiempo que me parece interesante para poder recordar y tener claro también lo que hasta ahora estuvimos bien. Sí, puedo compartir. Está cargando. Voy a dejar de compartir el otro. Ahí están viendo. Nosotros iniciamos con esta idea que cada uno de ustedes, en conjunto con sus compañeros, empezó a pensar. De eso se desarrolló un tema que estuvieron investigando, ya hicieron sus respectivas búsquedas de información. De ahí se preguntaron qué les gustaría conocer. Ahí surge todo lo que fue la parte de pregunta general, preguntas específicas, identificaron sus variables en su matriz metodológica, identificaron hipótesis y acá pongo como ejemplo dos hipótesis que a mí me surgieron o a mí me llamaron la atención desde los dos temas que yo pude leer, o de los cuales yo estuve viendo. El primero, el caso del trabajo de agregados gruesos en hormigón, una hipótesis ustedes pueden seleccionar la que consideren más adecuada para su tema, pero una opción podría ser: la adición de agregados gruesos al hormigón contribuye a la mejora en la resistencia a compresión en más del 50%. Nosotros habíamos hecho también un ejemplo en clase, pero es importante que ustedes puedan hacer esas prácticas de hipótesis dentro de cada uno de sus temas. Otro ejemplo con el trabajo de Turdino, y este sí desconozco. Entonces es una sugerencia nada más y ustedes después van a decidir cómo realmente podría corresponder. La forma geométrica circular del álave de una hélice brinda mayor eficiencia aerodinámica, porque hablaban de la forma geométrica del álave de la hélice. Entonces, una vez que hicieron toda esta selección del tema, de las preguntas que iban a derivar en esos objetivos generales y objetivos específicos, las variables, los indicadores, la hipótesis,
Ahí pasamos a elaborar el marco teórico, que es el proceso en el que estamos ahora. Entonces, es la construcción de esos conceptos que tenemos que conocer antes de iniciar nuestro diseño metodológico. Entonces, este es un poco un resumen de lo que hicimos hasta ahora en nuestros diferentes encuentros, tanto presenciales como el retomar de las actividades virtuales. Y me gustaría escuchar, si ahora su retroalimentación hasta esta parte. Todos llegaron a hacer esto, ya tienen claro esta parte, esta primera parte. ¿Me están escuchando? Sí, profe, te escuchamos. Preguntas, consultas, escríbanme en el chat. ¿Me escuchan? Hola, profe, buen día. Hola Jaime, buen día. ¿No llegaste a encontrar nuestro marco de, creo que era nuestra matriz ¿Saben que no metodológica? llegué a encontrar su matriz? Que mucho que busqué, Jaime. Es más, no me acuerdo del tema, pero sí me acuerdo de que había una tercera matriz y busqué muchísimo, Jaime. Y no sé qué pasó. ¿Cuál era el tema? Eh, Comparación entre pavimentos de concreto y asfalto. Sí, me acuerdo, porque con ustedes habíamos hablado del concepto de los adoquines. Ujú. Sí, me acuerdo. Sabes que el grupo particular de ustedes me va a tener que disculpar y van a hacer un ejercicio para tener claro la parte de la evaluación. Y por favor, su matriz, si es que pueden enviarme antes del próximo jueves y yo les voy a ayudar a hacer. O sea, si tienen alguna duda, pongan sus ideas y yo les ayudo a ir armando sin problema, porque en serio muchísimo busqué, no sé qué pasó, Jaime, porque envié las fotos de las dos que yo tenía así bien guardadas con todos mis materiales de intro y no sé qué pasó de esa materia. Y bueno, Pero vamos a vamos, hacer una otra vez. sí, y cualquier cosa me envían antes y vamos a construir eso, por favor. Bueno. Esto, Profe, gracias, Jaime. ¿cómo hace la evaluación? Sí, eso quiero decirles ahora. Bueno, todo eso que ahora yo les mostré el resumencito. Eso es el contenido que va a formar parte de nuestra evaluación sin el marco teórico. El marco teórico no forma parte de nuestra evaluación. Forma parte de nuestra evaluación selección de un tema, identificación de un título a partir de un tema, creación de objetivo general, objetivo específico, identificación de variables y creación de hipótesis. Esos son los contenidos de nuestra primera evaluación parcial. Esta primera evaluación parcial va a tener una primera parte o un componente que van a ser 3 o 4 preguntas de carácter teórico en selección múltiple, como por ejemplo, yo les puedo redactar, o sea, les puedo presentar una hipótesis ya redactada, sí, del área de ingeniería, no les voy a presentar de una área diferente y les voy a preguntar, esta es una hipótesis descriptiva, es una hipótesis correlacional, es una hipótesis estadística. Y de acuerdo a lo que nosotros estuvimos hablando, van a identificar el tipo de hipótesis que es. O también puede ser cuáles son fuentes a las cuales uno puede acceder a la información y van a tener opciones y ustedes van a tener que seleccionar. Ese componente que es más teórico va a estar presentado en selección múltiple. Y luego el componente práctico directamente ya se asocia con el trabajo de carácter práctico que ustedes están haciendo. Entonces les puede preguntar, elaboren un breve mapa conceptual o un breve resumen del tema que quiere investigar, de su objetivo y de la variable que considere más importante.
Entonces ustedes van a tener que hacer en un papel, en una hoja, ese esquema. No va a ser largo porque ustedes tienen solamente una hora, entonces va a estar pensado en algo que van a poder escribir en, por ejemplo, 20 minutos. Y van a tener que tomarle una fotografía, o sea, quitarle una fotografía y subir esa imagen al formulario. Esas van a ser las dos dinámicas de nuestra evaluación parcial. Unas 4 preguntas de tipo teórico en selección múltiple, más una actividad práctica, la cual ustedes van a escribir y van a subir la foto para esta evaluación, la primera evaluación parcial. La segunda va a ser netamente ya subir una imagen de del trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, esa es la modalidad de nuestra evaluación parcial del próximo día jueves. ¿Ustedes ya rindieron alguna asignatura? Para ver si ya conocen el mecanismo de evaluación. Sí, ya rendimos ya algunas asignaturas, profe. Ya, perfecto. Hola, Gaby. Hola, profe. ¿Cómo estás? Entonces, nos vamos a conectar. Les voy a pedir a partir de las 8:45. Bueno, no hay mucho problema porque nosotros somos poquitos, somos 10. No sé si todos van a estar aplicando. Arturo sí, sé que ya volvió. Ahora ya le veo nuevamente a Jaime, le vi a Hernán. Al que no le vi todavía es a Euclides. ¿Qué saben de él? Anda perdido, anda, aún no lo encontré, me falta encontrarle a mi niño Euclides. Entonces, con que nos conectemos 5 minutos antes para que puedan encender sus respectivas cámaras, porque nos pide la institución poder grabar nuestras evaluaciones. Como ustedes son pocos, yo lo que les voy a pedir es activar la cámara del Meet en el tiempo que ustedes estén en la evaluación. No es todo el tiempo, sino el tiempo que les lleve a ustedes hacer su evaluación. No hace falta que conecten aparte su teléfono porque puede fallarles la conectividad. Entonces, con que dejen su cámara del Meet encendida, estemos conectados todos al Meet y ustedes en nuestra pestaña van a abrir su Classroom y ahí van a poder, se va automáticamente a abrir a las 9 de la mañana la evaluación y tienen tiempo hasta las 10 para poder hacer la entrega correspondiente. Ese va a ser nuestro mecanismo de trabajo del próximo día jueves. ¿Queda claro esa parte? ¿Hay alguna consulta? Parece que no. Bueno, hoy no es que cerramos el capítulo de marco teórico, pero ustedes ya tienen toda la base informativa y ahora es que ustedes ya empiecen a redactar su marco teórico. No van a redactar para el trabajo de introducción al marco teórico de la complejidad del marco teórico que tienen que hacer para el trabajo final de grado. Lo que yo les pido son entre 7 y máximo 10 páginas de marco teórico con lo que es la normativa o lo que es el formato establecido, que es un interlineado 1,5, letra Times New Roman y sangría al inicio de cada párrafo. O sea, van a poder tener información de los principales conceptos de esos temas que eligieron para elaborar su marco teórico. Esa tarea, te escucho, Lucerito. Profe, esos criterios que vos estás teniendo sobre el tipo de letra, cantidad de páginas, ¿vos nos vas a pasar otra vez en algún documento? ¿O Sí, tenemos que ir tomar nota? sí, sin problema les puedo pasar los lineamientos. Estaban Dale. en un material, pero les voy a volver a pasar así, solamente en un solo material para que les sea más fácil seguir. Y respetar todo lo que yo les dejé grabado la clase pasada de las citas. Eso es muy importante ya desde ahora. Hacer la práctica de las citas de quienes hacen referencia a la idea o al concepto que ustedes están escribiendo en su marco teórico. Ese trabajo ustedes tienen como plazo el 20 de agosto, o sea, falta aún el plazo, pero ya tienen todas las herramientas conceptuales para poder continuar realizándolo. De lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo, que es
proyecto de investigación, ya tenemos la primera parte, la parte que corresponde al capítulo 1 de introducción, en el que va a ir el tema, va a ir la justificación del por qué ese tema, va a ir el objetivo, va a ir la hipótesis. Ya tienen todos los insumos. El capítulo 2 es el capítulo marco teórico, que es el que están construyendo ahora, y el capítulo 3 corresponde a metodología o corresponde a materiales y métodos, dependiendo de cuál es el reglamento de la institución en el cual van a presentar el proyecto de investigación. Pero el concepto es lo mismo, es explicar el cómo se va a hacer ese trabajo, es explicar cuál va a ser el método, es explicar cuáles van a ser las variables, es explicar cómo se va a recolectar la información y cómo se va a analizar la información. Ese es el objetivo del capítulo de metodología, para el cual vamos a iniciar hoy explicando los enfoques de la investigación que se sustentan en paradigmas investigativos. Eso es lo que a mí me gustaría que quede claro y les va a servir para toda la vida, ya sea para su trabajo final de grado o cualquier investigación que ustedes emprendan, la importancia de definir bien cuál va a ser el enfoque o el paradigma de la investigación en la cual vamos a trabajar. Entonces, voy a compartir con ustedes esta presentación de PowerPoint que ustedes también tienen disponible en el aula y tienen también más detalles si después quieren leer. En el mundo científico, hoy en día, hay dos grandes enfoques o formas de hacer investigación. Uno de ellos es cuantitativo y otro es cualitativo, que responden a paradigmas que son diferentes. Es más, son paradigmas que son conceptualmente opuestos. El decir que yo trabajo en un enfoque cuantitativo me está relacionando con características muy particulares de ese enfoque, y el decir que yo trabajo en un cualitativo también características y objetivos diferentes. Entonces tengo que tener muy bien en claro en qué enfoque voy a trabajar. En el área de las ingenierías y en el área de las ciencias puras matemáticas, el enfoque y el paradigma predominante es el cuantitativo, normalmente. No quiere decir que no se pueda hacer un cualitativo, pero el dominante es el cuantitativo y sobre todo el experimental, que después vamos a ver cuáles son los tipos de estudio dentro de cada enfoque. Entonces, ¿qué caracteriza este enfoque cuantitativo? Le caracteriza la medición numérica, la presencia de números, la presencia de conteo y el uso de la estadística. ¿Para qué? Para poder establecer patrones de comportamiento y relaciones entre las variables. Esa es la finalidad que tiene el enfoque cuantitativo, hacer una descripción de una realidad. Y vuelvo al caso de lo que ustedes quieren investigar. Cuando ustedes quieren investigar cómo afectan esos agregados gruesos a la resistencia y a la compresión que tienen el hormigón, ustedes van a hacer, si hacen un enfoque cuantitativo, una descripción numérica de la cantidad de agregado, el tipo de agregado y cómo eso influye en la compresión que se mide en un valor numérico. Recuerdo que me habían contado, no sé si Arturo, ustedes me contaron cuál era la unidad de medida de la compresión, pero no me acuerdo. Pero es un dato que se expresa en un valor numérico. En estos estudios cuantitativos, uno tiene que tener una hipótesis, es decir, tiene que suponer lo que va a pasar. No quiere decir que la hipótesis se tenga que cumplir siempre, eso también aclaramos desde ahora. Nosotros en toda investigación siempre redactamos lo que se conoce como una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una hipótesis que yo creo que es la que se va a cumplir y una hipótesis que es opuesta a mi idea inicial. ¿Cuál de las dos hipótesis se cumpla? Eso no afecta la calidad de mi trabajo. En función a esa hipótesis se diseña todo el plan para probar esa hipótesis, se definen las variables de estudio y luego uno va a hacer la recolección de la información, que principalmente va a ser de naturaleza numérica,
en estos estudios que son cuantitativos. Y después se van a analizar estadísticamente. Eso es característica del enfoque cuantitativo. Los datos que ustedes recolecten van a tener que pasar o por una prueba de hipótesis o por un análisis estadístico descriptivo, pero van a tener que pasar por estadística. No van a ser solamente escribir los resultados. Tienen que tener un análisis estadístico. Eso sí o sí recuerden en lo que es un estudio cuantitativo. Sin embargo, en el enfoque cualitativo, más que nada lo que se busca es descubrir y refinar ciertas preguntas de investigación. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo nace el enfoque cualitativo? Nace de los estudios sociales. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo hacer un experimento para saber qué afecta la forma geométrica al rendimiento o que afecta la forma geométrica. Creo que era a la parte de rendimiento era de forma geométrica o el tipo agregado afecta a la compresión. Eso yo puedo hacer un experimento. Pero con los seres humanos yo no puedo hacer un experimento. Entonces, en respuesta a eso surge el enfoque cuantitativo. ¿Qué hace el enfoque cuantitativo? Reconstruye un contexto o analiza características en un contexto real de una población social. Este enfoque, más que nada, a diferencia del cuantitativo, busca la mayor dispersión de información y se basa en estudios de casos. Entonces, cuando uno recolecta información en este tipo de enfoque, no busca una medición numérica, busca datos narrativos. Un estudio cualitativo es aquel en el cual yo uso una entrevista, utilizo la información, utilizo la palabra que me da otra persona para explicar un fenómeno. ¿Se puede hacer un estudio cualitativo en ingeniería? Claro que también se puede hacer, pero no es de los principales estudios realizados dentro de la ciencia. Eso es importante tener en claro. El mundo de la ingeniería trabaja más con el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque cualquier investigación se tiene que poder extender a otras realidades, que es lo característico cuando se aplica una característica estadística. Entonces, dentro de este paradigma cuantitativo, que yo les dejo también en el aula el comparativo, pero vamos a hablar específicamente del cuantitativo, la realidad, la naturaleza de la realidad que estudia este paradigma tiene que ser, en primer lugar, tangible, se tiene que poder tocar, se tiene que poder visibilizar. Yo tengo que poder ver la partícula que yo le voy a agregar a mi hormigón y hacer con eso una prueba de probeta y medir la resistencia a la compresión. O tengo que poder ver la forma geométrica que tiene el ala de la hélice de una turbina. Tiene que ser tangible. Y la realidad se tiene que poder fragmentar, es decir, se tiene que poder estudiar por separado cada una de las variables. La finalidad que tienen las investigaciones que son cuantitativas es o son conocer y también explicar una realidad para poder predecir y poder controlar. Esa es la finalidad de este tipo de estudios, la realidad de este enfoque. ¿Yo para qué estudio la influencia del agregado de partículas en la resistencia al hormigón? Para que esa información a futuro me ayude a decidir cuál es el tipo de agregado que tengo que hacer para que tenga un mejor rendimiento o tenga un mejor desempeño en mi hormigón. Entonces tiene que ser o tiene que llegar a una utilidad quizá hasta económica la información dentro de lo que es un enfoque cuantitativo. Y la relación que se da entre el investigador y el objeto investigado dentro del enfoque cuantitativo le conocemos con el nombre objetivo o apolítico, es decir, no hay una relación de valores dentro de esta relación investigador y objeto investigado en el enfoque cuantitativo. También a este enfoque se le conoce con el nombre de paradigma empírico analítico o lo que es el todo basado en la ciencia positivista o también paradigma o enfoque científico, dependiendo del autor
al que ustedes estén leyendo pueden encontrar esos nombres que responden a este enfoque de la investigación o a este paradigma. Cuando trabajamos con este paradigma, tenemos procesos que se van a traducir en un informe. Los procesos primeramente es plantear un problema, así como ustedes ya hicieron, plantearon su problema, identificaron un tema, identificaron las preguntas. Luego de eso viene la revisión de literatura, que es la que están haciendo ahora con marco teórico. Se formula una hipótesis que ustedes también ya hicieron. Después viene el diseño. El diseño es cuando ustedes van a decir cuál es el enfoque, cuál es el tipo de estudio, cómo voy a recolectar los datos, cómo voy a analizar. Luego viene el muestreo, que es cuando uno va a decidir, sobre todo si hace un diseño experimental, cuántas muestras va a tener, cuántas repeticiones va a hacer. Y ya luego viene la parte operativa o de campo, que es hacer la medición y luego llevar a analizar los datos y quitar las conclusiones. Eso se tiene que traducir en un informe, un documento parecido al que ustedes van a hacer. Cuando el trabajo está terminado, eso lleva un título, lleva un resumen, lleva una introducción. En algunos casos, de lo que nosotros hacemos, lleva la revisión de literatura, otros no llevan. Cuando publicamos un artículo científico, por ejemplo, ya no va la revisión de literatura, los conceptos se incluyen en la introducción, va el método, van los resultados, van las conclusiones y van las referencias bibliográficas. Entonces, este proceso se tiene que traducir en ese informe. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros ahora que estamos haciendo el proyecto? Hasta el paso 4 del informe, hasta el método. Y en estos días les quiero subir un ejemplo de un proyecto de investigación bastante bien elaborado para que del área de ingeniería, para que ustedes vean justamente cómo o a cómo tendría que llevar el trabajo que ustedes también están elaborando. Por supuesto que desde la visión de ustedes como futuros investigadores y ya también con la experiencia profesional, la experiencia académica que ustedes tienen sobre los diversos temas. Entonces, esta es la primera parte de introducción a lo que es el capítulo de métodos para que puedan hacer la primera decisión desde la metodología de un trabajo, que es con qué enfoque voy a trabajar. Para lo que va a ser nuestro trabajo de introducción, vamos a trabajar con un enfoque cuantitativo, que es el más utilizado, pero ustedes cuando elaboren el informe tienen que escribir, se trabaja con el método cuantitativo que tiene estas características. Entonces, para ese proceso de redacción que ustedes van a llevar adelante, es importante que conozcan la presencia de estos dos métodos que son los más importantes en el mundo de la investigación. No son los únicos dos métodos, hay 25 métodos que se pueden utilizar, pero son los más conocidos y lo que ustedes también cuando leen un artículo o leen una tesis van a poder encontrar. Entonces, esta era la primera introducción que yo quería compartir con ustedes hoy, hacer este hilo conductor de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, de esas partes que ustedes ya tienen, que ustedes ya pueden escribir, por ejemplo, su título, resumen. En nuestro caso no hacemos porque el resumen se hace cuando ya se tienen resultados de investigación, pero la introducción, ustedes sí ya tienen la información para escribirla. Todavía no tienen una directiva que yo les voy a compartir después, justamente para que empiecen a hacer, luego de lo que es nuestra primera evaluación parcial, el proceso de la escritura de el documento a partir de la información que ya generaron en su matriz metodológica. Entonces, la información, los insumos ustedes ya lo tienen. Ahora va a empezar el proceso de la escritura del documento. Y nuestra idea es ir haciendo ese proceso de escritura paso a paso dentro de nuestras clases de introducción. Entonces ya tienen base conceptual para escribir la introducción, tienen base conceptual para hacer su revisión de literatura y a partir de hoy estamos iniciando con la información para escribir la metodología o el método de la investigación. Entonces, hasta aquí les quiero compartir el día de hoy. Si alguien tiene alguna consulta
alguna duda, ahora yo les escucho. Me pueden escribir también igual. Como nadie no me habla, no sé si entendieron todo o no entendieron nada. Díganme si seguimos acá. Perfecto. Gracias, Marco. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Agradezco la presencia de todos.